Dicen que hay cosas que no deberíamos cuestionar. Pero a veces, el silencio del alma grita más fuerte que 1000 voces. Y esta es una de esas historias que te harán ver a tu perro con otros ojos. Hace más de medio siglo, en el corazón de Italia, un hombre con estigmas en las manos reveló una profecía que, hasta hoy, pocos se atreven a repetir en voz alta. Ese hombre era el Padre Pío. Y según los relatos, él podía ver cosas que los demás no veían. Almas del purgatorio, ángeles, demonios y algo más. Una advertencia, una visión, que conectaba directamente con una figura que millones de personas tienen en casa. El perro. Pero no cualquier perro. No cualquier dueño. En uno de sus encuentros más inquietantes, el Padre Pío fue testigo de lo que él llamó el guardián invertido, una criatura disfrazada de ternura, pero que, en algunos casos, no venía del cielo. Lo dijo con estas palabras, y cito: «No todo lo que late con afecto proviene del amor de Dios». ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es el verdadero destino de quienes crían a estos animales? ¿Y por qué algunas almas no llegan al lugar que esperan tras la muerte, simplemente por haber compartido su vida con un perro? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es un aviso. Y si estás viendo esto, quizá aún estás a tiempo. ¿Sabías que tener un perro en casa podría sellar tu destino eterno? No es una metáfora. Es una advertencia. Y viene de uno de los santos más enigmáticos y venerados del siglo XX, Padre Pío de Pietrelcina. A lo largo de su vida, Padre Pío presenció fenómenos que desafiaron toda lógica humana. Estigmas, visiones, combates reales contra demonios. Pero entre todos sus mensajes y advertencias, hubo uno que muchos han decidido ignorar. Uno que tiene que ver contigo, y con ese ser que duerme a los pies de tu cama. Donde hay un perro, los ángeles no entran. Así lo dijo. Así lo dejó escrito. Y lo que descubrirás en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en la que miras a ese animal que amas como a un hijo. Porque esta historia no es solo sobre perros. Es sobre posesión, sobre engaño espiritual y sobre almas que se pierden sin siquiera saberlo. Para Padre Pío, el perro no era solo un animal. Era símbolo de guardia, pero también de posesión. No todos los perros, decía, son malos en sí. Pero cuando están en lugares sagrados, cuando entran a los hogares sin oración, sin bendición, pueden abrir puertas. Portales. ¿Y qué hay del hogar que reza? Incluso allí, advertía, los demonios no descansan. Porque el perro puede ser un canal. Un disfraz. Un huésped perfecto para una presencia que no quiere ser vista. En confesiones privadas, advirtió a muchas personas que tenían perros en casa de enfermedades espirituales. Sueños perturbadores. Niños que se despertaban llorando. Ruidos inexplicables. Y, sobre todo, la ausencia de ángeles. Los testimonios son múltiples, pero hay algunos que hielan la sangre. Uno de los más impactantes ocurrió en 1966, solo 2 años antes de la muerte del Padre Pío. Una joven madre, llamada Elena, viajó desde Nápoles hasta San Giovanni Rotondo con una petición urgente. Su hijo de 7 años se negaba a entrar en la iglesia. Se revolvía, gritaba, decía que las sombras no lo dejaban pasar. Los sacerdotes pensaron en posesión, hasta que supieron que el niño dormía cada noche abrazado a su perro negro. Un animal enorme, que la madre decía que apareció en su puerta cuando el niño tenía 4 años. Cuando Elena confesó esto durante una misa, el Padre Pío no tardó en mirarla con una severidad que no olvidaría jamás. Ese perro no fue enviado por Dios. Y añadió algo aún más desconcertante. Tu hijo no lo acaricia. Lo obedece. El perro da las órdenes. Esa misma noche, después de una intensa oración, el niño gritó en sueños. No, no quiero ir contigo. Y al amanecer, el perro había desaparecido. Nadie lo volvió a ver. Otro caso sucedió con Sor Agnese, una religiosa que sirvió en un convento en Bari. Cada vez que un perro callejero merodeaba por la entrada, los crucifijos de la capilla comenzaban a inclinarse. La vela del sagrario, que nunca debía apagarse, se consumía en segundos. El confesor de la comunidad, un sacerdote que fue discípulo directo del Padre Pío, ordenó que se hiciera un exorcismo no al convento, sino al lugar exacto donde dormía el animal. ¿El resultado? Durante el rito, el perro ladró mirando al cielo, luego se tiró al suelo y murió en el acto. El ambiente en el convento cambió desde ese día. Y la vela volvió a durar lo normal.
Pero no todo termina en Italia. En México, en el año 2015, un joven sacerdote que había estudiado profundamente la vida del Padre Pío relató un caso muy similar. Una familia devota, que tenía un perro desde hacía más de una década, comenzó a experimentar sucesos paranormales. Cruces que se volteaban. Imágenes de santos que caían sin explicación. Lo peor ocurrió cuando la hija menor de la familia comenzó a hablar sola, y decía que el perro le contaba secretos que no podía repetir. El sacerdote pidió hacer una oración de liberación en la casa. Durante la oración, el perro no dejaba de mirarlo. Sin moverse. Sin pestañear. Al terminar, el sacerdote le pidió a la familia que dejara al perro fuera por 7 días, mientras consagraban la casa. Durante esos 7 días, la niña dejó de hablar sola. Y al volver el perro, todo empezó de nuevo. El sacerdote fue contundente. No estoy diciendo que el perro sea el demonio, pero sí que algo lo está usando. Estos testimonios no están hechos para sembrar miedo gratuito, sino para abrir los ojos. Padre Pío no hablaba en metáforas cuando alertaba sobre estas cosas. En una carta dirigida a uno de sus seguidores espirituales, escribió: "El enemigo se oculta detrás de la apariencia de lo cotidiano. Y cuando se le da confianza, se instala para siempre". ¿Por qué nunca escuchaste esto en una homilía? ¿Por qué, si un santo tan respetado como el Padre Pío lo advirtió, no se habla de ello en los púlpitos? La respuesta es inquietante. Porque la verdad incomoda. Porque en un mundo donde se promueve el amor incondicional a los animales por encima incluso del prójimo, hablar de límites espirituales es casi un sacrilegio moderno. Pero el Padre Pío no buscaba aprobación. Buscaba salvar almas. Y lo que dijo, lo dijo con claridad. El demonio se oculta donde menos lo buscas. Y cuando encuentra un corazón distraído, entra sin pedir permiso. La Iglesia moderna, influenciada por la cultura, ha suavizado ciertos mensajes por temor a ser malinterpretada. Se habla del amor, de la misericordia, de la aceptación. Pero se calla la realidad del combate espiritual. Y ahí es donde habita el peligro. Porque al dejar de hablar de estos temas, dejamos de vigilar. Y al dejar de vigilar, abrimos puertas. Padre Pío veía cosas que otros no veían. Y una de ellas era cómo la oscuridad se infiltraba en los hogares de forma sutil. En las amistades. En los objetos. En las rutinas. Y sí, también, en los animales. Para muchos, los perros son familia. Pero para los demonios, son la entrada perfecta. ¿Por qué? Porque nadie sospecha de ellos. Porque nadie los ve como amenaza. Y ahí está el engaño. ¿Te has preguntado por qué en tantos exorcismos el perro reacciona antes que los humanos? ¿O por qué algunas razas son más sensibles a lo invisible? Padre Pío sabía esto. Y lo decía sin rodeos. El enemigo tiene una inteligencia antigua. Él no busca asustarte. Busca infiltrarse y esperar. Por eso pidió cuidado. Pidió discernimiento. Y pidió que el hogar, antes que espacio de comodidad, fuera un lugar sagrado. Pero en los templos modernos, ese mensaje se ha diluido. La espiritualidad se ha vuelto emocional. El combate espiritual, un mito del pasado. Y el enemigo, sigue entrando por la puerta trasera. La Iglesia, que antes advertía sobre objetos malditos, símbolos ocultos y energías contaminantes, hoy guarda silencio. Pero las palabras de Padre Pío siguen vivas. En sus cartas. En sus confesiones. En sus gritos nocturnos, cuando el perro negro lo atacaba en su celda. Y nos dejan una pregunta que resuena como un eco incómodo. ¿Estamos protegiendo nuestro hogar, o permitiendo que lo espiritual se corrompa disfrazado de ternura? Este segmento termina con un tono de advertencia silenciosa. Lo que el mundo ha olvidado, puede ser justo lo que te está poniendo en peligro. ¿Estás en peligro espiritual? ¿Estás alejando sin saberlo a los ángeles que podrían estar protegiéndote? Padre Pío jamás predicó el miedo sin propósito. Él ofrecía caminos. Caminos para proteger tu alma, la de tu familia, y sí, incluso la del animal que vive contigo. Porque, como él decía, el demonio no siempre posee, a veces se oculta. Y lo peor, a veces ni siquiera lo reconoces. Por eso, aquí están los pasos que debes seguir si convives con un perro, y deseas mantener tu hogar cerrado a lo oscuro y abierto a lo divino. 1. Consagra al perro al Creador. Sí, bendice a tu perro. Padre Pío hablaba de la importancia de orar incluso por los animales. Tócale la cabeza. Usa agua bendita. Repite en voz alta:
Señor, que este ser creado por ti no sea nunca instrumento del mal, sino reflejo de tu paz. No es superstición. Es protección espiritual. 2. No le permitas dormir contigo. Nunca. Dormir con el perro abre un vínculo más profundo. Un canal energético que puede volverse inestable. No es solo una cuestión de higiene, es una cuestión de frontera espiritual. Padre Pío fue claro. Los ángeles no entran donde se comparte el lecho con lo impuro, aunque tenga apariencia de pureza. 3. Vigila sus reacciones inexplicables. Si tu perro ladra a rincones vacíos. Si se pone agresivo sin razón. Si rehúye lugares donde oras o donde tienes imágenes sagradas. Presta atención. A veces, el animal es más sensible al plano invisible que tú. Los demonios se inquietan cuando son detectados. Y lo que un perro percibe, puede ser justo aquello que tú no estás viendo. 4. Bendice tu hogar una vez al mes. No solo basta con una vez. Hazlo regularmente. Pídele a un sacerdote que bendiga tu casa. O hazlo tú, rezando el Salmo 91 y recorriendo cada habitación con agua bendita. Especialmente donde el perro pasa más tiempo. Recuerda, el mal no siempre entra con violencia. A veces se instala en el silencio. 5. No permitas que el perro entre en tus momentos sagrados. Cuando reces, cuando medites, cuando busques el rostro de Dios. Hazlo en un espacio limpio, físico y espiritual. Los lugares sagrados deben ser guardados como se guarda un templo. El Padre Pío decía que incluso en las iglesias, la entrada de un animal podía cortar la energía espiritual del lugar. ¿Por qué no pensar lo mismo en tu pequeño altar familiar? 6. Observa tu estado interior. Desde que el perro llegó a tu vida, ¿duermes peor? ¿Tienes pesadillas? ¿Sientes ansiedad en casa o sensación de vigilancia? A veces, no es el perro. Es lo que ha venido con él. No todos los animales cargan sombras. Pero algunos, sí. Y reconocerlo no es crueldad, es discernimiento espiritual. Y por último, 7. Recupera el silencio. Padre Pío enseñaba que el alma se sana en el silencio. Si el animal altera constantemente la paz del hogar, si interrumpe oraciones, si provoca estrés constante, puede que no sea coincidencia. Y tú necesitas paz para que los ángeles regresen. Porque recuerda, el mal no siempre ruge, a veces, ladra. Pero tú decides si lo dejas entrar, o si le cierras la puerta. Quizá este vídeo te incomodó. Quizá estás mirando a tu perro en este momento, preguntándote si has hecho algo mal. Pero esto no es una condena. Es una advertencia. Y las advertencias no vienen por casualidad. Si este mensaje llegó hasta ti, es porque alguien, o algo, quiere que despiertes. Vivimos rodeados de distracciones. Nos enseñaron a aceptar todo, sin cuestionar nada. Pero el mundo espiritual no perdona la ignorancia. Y cuando las sombras entran por la puerta, rara vez lo hacen con ruido. Padre Pío entregó su vida combatiendo fuerzas que muchos prefieren negar. Vio demonios disfrazados de animales. Fue atacado por perros con ojos humanos. Y advirtió, una y otra vez, que donde hay desorden espiritual, los ángeles se retiran. No todo lo que se mueve es vida. No todo lo que ama, viene de Dios. No se trata de expulsar al animal. Se trata de recuperar el orden espiritual del hogar. Porque donde reina la oración, no hay espacio para el engaño. Y si al final de todo esto, sigues sintiendo incomodidad, si algo en tu interior no encuentra paz, tal vez sea hora de mirar más allá del velo de lo visible. Tal vez, lo que parecía compañía, era solo la máscara de algo que esperaba, en silencio, que bajaras la guardia. Haz esto. Apaga las luces esta noche. Pon una vela frente a una cruz. Y ora. Pide discernimiento. Pide luz. Y observa cómo reacciona el silencio. Porque lo espiritual no grita. Lo espiritual se revela. Comparte este vídeo con alguien que lo necesita. Porque a veces, el mayor acto de amor es abrirle los ojos al que duerme con la oscuridad. Pregúntate esto. ¿Quién vigila tu casa cuando tú duermes? ¿Quién está en silencio junto a ti cuando rezas y no puedes sentir la presencia de Dios? A veces creemos que los ángeles nos han abandonado, que nuestras oraciones no son escuchadas, que la fe ya no funciona como antes. Pero, ¿y si el problema no está afuera? ¿Y si nosotros mismos hemos convertido nuestro hogar en un lugar donde la luz no puede permanecer? Padre Pío decía,
Los demonios no necesitan puertas abiertas. Les basta con que dejes una ventana entreabierta y el alma dormida. Y a veces, esa ventana es un hábito, una costumbre, un simple acto que no parece malo, pero que abre brechas invisibles al mal. ¿Quién más vive en tu casa contigo? ¿Qué energía ha estado alimentándose del silencio? ¿Cuántas veces te has sentido observado, sin razón aparente? No se trata de los perros. Se trata del espacio que les damos a las cosas, sin discernir su origen. Se trata de nuestra obediencia a la fe, de nuestro respeto por lo sagrado, y de cuánto hemos olvidado que el mundo espiritual existe. El enemigo no siempre ataca con violencia. A veces, se disfraza de lo que más amas. Y se queda, porque tú mismo le diste la bienvenida. Haz una prueba. Una noche. Solo una. Apaga toda distracción. Enciende una vela. Pon un crucifijo frente a ti. Y reza con el corazón abierto. Pide que si hay algo impuro en tu hogar, se manifieste. No con miedo, sino con autoridad. Con la certeza de que el nombre de Cristo es luz que ninguna oscuridad soporta. Y si el ambiente cambia, si tu perro reacciona, si sientes frío, o ves movimiento donde no debería haber, entonces sabrás que no estabas solo. Nunca lo estuviste. El infierno no necesita gritar cuando sabe que tú no estás escuchando. Padre Pío sabía lo que decía. Y si tú has llegado hasta este punto del vídeo, es porque su advertencia también es para ti. Recuerda esto siempre. Donde hay un perro, los ángeles no entran. Pero si tú recuperas el orden, los ángeles regresan. Comparte este mensaje. No por miedo, sino por misericordia. Porque lo que parece pequeño, puede estar alterando todo tu mundo espiritual. Y lo más importante, despierta, antes de que sea demasiado tarde. Y ahora escucha esto. Porque lo que estás a punto de oír no lo vas a olvidar jamás. El mal no necesita que creas en él. Le basta con que no creas en nada. Le basta con que justifiques lo que sientes. Con que digas, es solo un perro. Con que ignores la inquietud, el escalofrío, el insomnio, la sensación de peso en el ambiente. Le basta con que vivas sin oración, sin agua bendita, sin sacramentos, sin defensa. Porque entonces, no tiene que forzar su entrada. Ya lo dejaste pasar tú. Padre Pío libró guerras invisibles para que tú no tengas que hacerlo. Pero si ignoras sus advertencias, el enemigo volverá a tocar tu puerta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces, ya lo tienes dentro. Así que no preguntes más si tener un perro es malo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué estás permitiendo que entre con él? ¿Y tú, estás preparado para expulsarlo? ¿O vas a seguir acariciando lo que te está robando el alma? Comparte este mensaje con quien tenga oídos para oír. Porque esta historia no se trata de un perro. Se trata del eterno combate entre la luz y la sombra que se arrastra detrás de lo cotidiano. Suscríbete. Y si sentiste algo en este vídeo, no lo ignores. Porque quizá, no fuiste tú quien lo sintió. ¿Nunca te ha pasado que miras a tu perro y por un segundo, no lo reconoces? Sus ojos te devuelven la mirada, pero hay algo extraño. Una presencia. Como si alguien más estuviera mirando desde adentro. ¿Y si no es solo tu imaginación? Padre Pío decía que los demonios no necesitan palabras. Se manifiestan en lo sutil, en la falta de paz, en la mirada perdida, en un cambio de humor. En ese lugar de la casa que siempre se siente más frío, más denso, donde el perro siempre duerme. Te acostumbraste a convivir con eso. A vivir con la casa llena de ruidos sin explicación. A aceptar que tus oraciones no son escuchadas. A ignorar el peso que sientes en el pecho cuando entras a ciertas habitaciones. Pero lo espiritual no se esconde porque tú no creas. Se esconde para que no lo eches. Y cuando le das espacio, cuando duermen a tu lado, cuando los tratas como un hijo, ellos se alimentan. Pero no hablo del animal. Hablo de lo que podría estar dentro. ¿Sabías que Padre Pío podía oler el demonio? Sí. Lo olía. Un olor pútrido, mezcla de carne podrida y azufre. Y muchas veces, ese olor aparecía cuando la gente traía objetos, fotos, y sí, animales. Algunas veces se acercaban a él con sus perros en brazos. Y sin que nadie entendiera por qué, Padre Pío los rechazaba.
Simplemente se alejaba, en silencio. Porque sabía que no todos los cuerpos llevan solo un alma. ¿Y tú, lo vas a ignorar también? ¿Vas a seguir creyendo que esto es solo una historia más? Mira a tu alrededor. No hay sonido. No hay respuesta. Pero algo, en lo profundo de tu espíritu, sabe que esto es verdad. El infierno no necesita gritar cuando el alma ya no escucha la voz del cielo. Oración final. Si llegaste hasta aquí, reza conmigo. Por ti. Por tu casa. Por tu alma. Señor Jesucristo, te pido, en el poder de tu nombre, que todo lo que se haya infiltrado en mi hogar, en mi mente o en mis emociones, sea revelado y expulsado. Que la sangre del Cordero limpie cada rincón. Y que donde hay oscuridad, tú pongas luz. Que tus ángeles regresen a esta casa. Y que nada, ni visible, ni invisible, vuelva a entrar sin tu permiso. Amén. Ahora sí, respira. Pero hazlo con conciencia. Porque desde este momento, ya no puedes decir que no sabías. Comparte esto con alguien que también necesita despertar. Porque las sombras no descansan. Pero la luz tampoco se detiene. Ahora, no digas nada. Solo escucha el silencio a tu alrededor. Ese mismo silencio que quizá llevabas tiempo ignorando. ¿Sientes cómo pesa? No es solo el aire. Es la verdad. Esa que estuvo oculta en lo cotidiano. Esa que el enemigo esconde con ternura. Con afecto. Con caricias. No todo lo que te ama, te protege. Y no todo lo que entra a tu casa, entra solo. El Padre Pío lo sabía. Tú ahora también. No lo olvides. Porque el olvido es el arma favorita de las tinieblas. Si sentiste algo, no es coincidencia. Haz algo. Ahora. Antes de que vuelva a esconderse. Este no es un mensaje popular. No es cómodo. No es comercial. Es un llamado a despertar. A entender que la batalla más importante no se libra con armas, sino con almas. Y Padre Pío, testigo de lo invisible, suplicaba discernimiento. No todo lo que amas es inofensivo. Y no todo lo que entra en tu casa, viene de Dios. El problema no es el perro. El problema es lo que tu corazón pone en él. ¿Lo amas más que a Dios? ¿Tu día empieza con caricias al animal y termina sin una oración? ¿Has dejado de bendecir tu hogar, pero celebras el cumpleaños de tu mascota? Los santos no eran extremistas. Eran realistas, en una dimensión que hoy hemos olvidado. La dimensión eterna. Padre Pío dijo en una ocasión que el enemigo de las almas ya no necesitaba tentar como antes. Porque hoy nos distrae con ternura falsa, con afectos desordenados, con vínculos sin trascendencia. El demonio no tiene prisa. Si puede atraparte con una emoción, lo hará. Aunque le tome toda una vida. ¿Y tú? ¿Estás dejando que el amor por lo terrenal te aparte de lo divino? ¿Has convertido a un animal en un ídolo emocional? Recuerda que el infierno no se llena de gente mala. Se llena de almas que vivieron sin preguntarse si estaban haciendo el bien. Este es tu momento. Haz una pausa. Mira tu vida. Mira tu hogar. ¿Hay paz espiritual? ¿Hay oración? ¿Hay bendición? ¿O hay silencios pesados? ¿Hay sombras? ¿Hay ladridos que no tienen sentido? ¿Miradas que te siguen cuando no debería haber nadie allí? No ignores los signos. Padre Pío no hablaba para asustar. Hablaba para salvar almas. Y tú has escuchado este mensaje por algo. Bendice tu casa. Haz una confesión sincera. Limpia tu altar interior. Y si tienes un perro, entrégaselo también a Dios. Pero no lo pongas en el lugar de Dios. Que estas palabras no sean solo un eco más en YouTube, sino una alarma espiritual. Un llamado urgente en un mundo que se está quedando sordo. Comparte este mensaje. Suscríbete para no perderte los próximos avisos espirituales. Y recuerda, escucha esto con atención. Cada día, miles de personas viven con una sombra en casa. Una energía que no pueden explicar. Un peso que no se ve, pero se siente. Pesadillas, insomnio, discusiones constantes, ansiedad sin motivo. Y cuando buscan respuestas, culpan al estrés, al trabajo, a la rutina. Pero no miran hacia lo invisible. Hacia lo que la Iglesia siempre ha llamado presencias espirituales no invitadas. Y es aquí donde vuelven las palabras de Padre Pío. No como superstición. No como miedo.
sino como advertencia misericordiosa. Dios permite que el demonio ronde los hogares donde ya no se ora. ¿En tu casa se reza? ¿O solo se enciende la TV? ¿En tu habitación se escucha el nombre de Jesús? ¿O solo los pasos de un perro, cuando todos deberían estar dormidos? Muchos creen que esto es exagerado. Y está bien. Dios también respeta a quienes no creen. Pero el mundo espiritual no necesita de tu fe para existir. Solo necesita que bajes la guardia. No ignores las señales. Si tu perro ladra sin razón cada noche, si parece reaccionar a algo que tú no puedes ver, si sientes miedo sin saber por qué, si has soñado con figuras oscuras cerca de tu cama, no estás loco. Estás siendo llamado a abrir los ojos. Padre Pío decía: donde no entra el Espíritu Santo, entra el caos. Piensa en esto. En las Escrituras, cada puerta es símbolo. Una puerta cerrada representa protección. Una puerta abierta, vulnerabilidad. Y en el plano espiritual, las puertas no se abren con llaves. Se abren con actos, hábitos, emociones y apegos. ¿Y si te dijera que tu mascota puede ser una de esas puertas? Padre Pío no era enemigo de los animales, pero conocía los peligros del desorden espiritual. Y hablaba de cómo los demonios no necesitan permiso. Solo necesitan que dejes de vigilar. Una casa sin oración. Un corazón lleno de afecto desordenado. Un alma distraída, entretenida, apegada a lo visible. Todo eso abre puertas. Y si en medio de eso hay un animal, por más inocente que parezca, el enemigo puede usarlo como camuflaje. Un testimonio que te pondrá los pelos de punta. Un sacerdote exorcista en América Latina relató algo impactante. Una familia comenzó a experimentar manifestaciones extrañas en casa. Luces que se encendían solas. Golpes. Susurros por las noches. El hijo pequeño decía que veía una sombra que se sentaba en el sillón. Cuando el sacerdote bendijo la casa, el perro de la familia empezó a temblar violentamente. Se lanzó contra una pared. Y luego, se quedó inmóvil, como si algo lo hubiese abandonado. ¿Coincidencia? ¿Psicosis colectiva? El exorcista fue claro. Había algo alojado allí. No era el perro. Era lo que se escondía detrás de él. Apegos que deforman el alma. La sociedad de hoy te dirá: los perros son familia. Son tus hijos. Dales tu cama, tu comida, tu alma. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con Dios? ¿Dónde queda el altar? ¿Dónde queda la Eucaristía? ¿Dónde queda la obediencia, la confesión, la cruz? El apego desordenado ciega. Y el demonio, que no puede crear, se infiltra en lo que más amas. Para que, sin darte cuenta, pongas tu corazón en lo efímero. Padre Pío escribió: cuando el hombre convierte lo pasajero en eterno, comienza su ruina interior. El precio del alma distraída. Lo más peligroso no es que tengas un perro. Es que, por tenerlo, dejes de tener tiempo para Dios. ¿Has dejado de ir a misa porque el perro no puede quedarse solo? ¿Has dejado de orar por atenderlo? ¿Has sustituido la necesidad de amar y ser amado con un afecto que no tiene alma? El alma necesita oración. Necesita cruz. Necesita silencio, presencia, reverencia. Y lo que no te acerca a Dios puede estar alejándote más de lo que crees. El único camino, orden. Padre Pío no te diría: saca a tu perro. Te diría: pon tu vida en orden. Primero Dios. Después tu alma. Después tu familia. Y después todo lo demás. Porque cuando el corazón tiene jerarquía espiritual, ninguna oscuridad puede filtrarse. Ritual de protección. Si algo en este vídeo te resonó, si algo te inquietó, haz esto hoy mismo. Reza el rosario completo. Bendice tu casa con agua bendita. Lleva a bendecir tu mascota si lo deseas. Haz una confesión sacramental esta semana. Coloca un crucifijo en cada habitación. Haz una oración de consagración a la Virgen María. No porque tu perro sea malo, sino porque tu hogar debe ser santo.